Creo que esto está grabado ya del otro día, pero no sé. Ahí ya inició. Bueno, entonces hablábamos de la diferencia que hacíamos para el estudio entre las fuerzas primarias y las secundarias. Y hablábamos también de un modelo que surge de la estabilidad y la inercia de los gases nobles, que son sustancias formadas por átomos. Ellos son eléctricamente neutros, obviamente, y constituyen parte del aire, ¿no? Y esos gases nobles o inertes se les denomina con esa calificación porque no se observan reacciones entre ellos o con otros elementos. Entonces, este modelo es un modelo un poco al que todos recurrimos para comenzar a explicar esto de las uniones y de las atracciones entre iones, entre átomos, etc. Entonces, se forman enlaces químicos y de esa manera los átomos que no tienen la estructura de los gases nobles se unen para tratar de encontrar esa estructura que les da estabilidad. Cuando uno analiza el concepto de enlace químico, al tener una teoría tan simple como que es una interacción eléctrica entre los átomos, tiene que pensar que la unión que se produce genera una especie química mucho más estable de que si las partículas estuvieran separadas a una distancia infinita. Entonces, los enlaces químicos se pueden describir como el efecto de la atracción electrostática. Por eso hablaba de un modelo clásico, de la física clásica, ¿no? Que me sirve a mí para entender un poco cómo es la formación de determinados compuestos o la formación de determinadas sustancias simples. Es una atracción electrostática entre los átomos y porque ellos presentan interacciones eléctricas entre sí. Los átomos son conjuntos de partículas que están regidos por una mecánica, pero en este momento esas partículas yo las estoy considerando como que tienen cargas positivas y cargas negativas y que hay una interacción entre esas cargas cuando los átomos se acercan. Los átomos de los no metales atraen electrones y hasta los llegan a incorporar formando aniones con un apantallamiento incompleto, es decir, los electrones internos del átomo, los core, apantallan un poco ese núcleo, lo tapan un poco ese núcleo y por eso pueden en parte entrar electrones al átomo. Entre los átomos enlazados químicamente siempre existe una distancia de separación. ¿Por qué? Porque existen fuerzas de repulsión y las fuerzas de atracción mantienen unidos a los átomos. Hay distintos modelos para explicar los enlaces, pero quiero aclarar que cuando uno estudia en profundidad el enlace químico, en realidad el enlace químico es una sucesión de atracciones, no hay un modelo exclusivo para el iónico, exclusivo para el covalente, exclusivo para el metálico. Lo que ocurre que el recorte o esta categorización que hacemos, la hacemos justamente en pos de que se comprenda eh, estos mecanismos para la constitución de las sustancias. Entonces dice aquí la firmina, la diapositiva dice que en las diferentes sustancias se presentan todos esos enlaces en diferentes porcentajes de acuerdo a los valores de electronegatividades de los elementos unidos
y a la diferencia de electronegatividades entre ellos. Pero es muy común, es lo que decía yo, usar algunas denominaciones, y en estos casos podemos usar la siguiente. Un enlace será predominantemente covalente, o será predominantemente iónico, o será predominantemente metálico. Y entonces, esto depende del tipo de elementos que estén, el tipo de átomos que estén interactuando, de qué elementos provienen, depende de las electronegatividades y depende de la diferencia de esas electronegatividades. Nosotros vamos a denominar entonces a los enlaces, si bien lo hacemos con estos términos, enlace iónico, covalente y metálico, sabemos que son predominantemente iónicos, predominantemente covalentes y predominantemente metálicos. El enlace iónico es una atracción entre partículas cargadas. No existen los átomos cuando uno habla de enlace iónico. En realidad, esta simplicidad del modelo permite entender un poco más cómo es la unión. Pero el enlace iónico no se da entre átomos metálicos y átomos no metálicos. No, el enlace iónico se da entre cationes y aniones. El enlace covalente se da entre átomos y el enlace metálico se da entre cationes covalentes. El enlace iónico, cuando tenemos elementos metálicos y no metálicos con diferencia de electronegatividad mayor que 1,7, los átomos del elemento metálico se transforman en cationes porque ceden electrones, y los átomos de los elementos no metálicos se transforman en aniones. Y la atracción se dice que es una atracción iónica entre cationes y aniones. La manera que tenemos para... Profe, ¿podría volver a repetirlo? Lo voy a repetir más adelante, pero te lo repito. Lo que quería aclarar es lo siguiente. Cuando uno tiene cuando uno tiene una sustancia binaria, es muy fácil para este curso de química particularmente decir, ¿será iónico o será la unión que hay entre las partículas? ¿Será una unión iónica o una unión covalente? Entonces, decimos, bueno, entre elementos metálicos y no metálicos de la sustancia, si yo determino que la diferencia de electronegatividad de sus átomos es mayor a 1,7, entonces pienso que si se cumple eso, el átomo metálico pierde el electrón o los electrones y se transforma en un catión. Y el átomo del elemento no metálico toma electrones y se transforma en un anión. Y cuando uno dice que el enlace es predominantemente iónico, es porque el porcentaje de carácter iónico que presenta esa atracción es alto. Quiero que se presenten a medida que me preguntan, porque así puedo después preguntar, nombrarlo. La chica que me preguntó recién. Delfina, profecía, ahí ya lo pude anotar bien. Delfina, ¿lo pudiste anotar eso? Delfina. Delfina, sí, pero ¿lo pudiste anotar? Sí, me había quedado de lo de cuál era el anión y cuál era el catión. Bien, el catión, sí. Entonces siempre Gracias. viene del metal, del átomo metálico. Y el anión del átomo no metálico. El enlace metálico se va a dar, yo me doy cuenta que una sustancia tiene atracción llamada enlace metálico en un alto porcentaje porque la sustancia está constituida por los elementos que forman la sustancia son elementos metálicos. Iguales o diferentes, pero son elementos metálicos.
Y entonces, en ese instante, cuando yo veo que la sustancia está constituida por elementos metálicos, inmediatamente me pregunto cuáles son las partículas constitutivas. Y las partículas constitutivas en los metales son los cationes core. Y esos cationes core están atraídos por una fuerza primaria llamada enlace metálico. Y por último, tenemos el enlace covalente. Y el enlace covalente se da entre átomos de elementos no metálicos. Acá sí, los átomos de los elementos no metálicos se unen por enlace covalente. Fíjense que acá, en esta parte de la diapositiva, también dice átomos de elementos metálicos. Entonces, cuando uno ve átomos de elementos metálicos unidos entre sí, el enlace se da metálico, tiene que interpretar esta denominación. Posiblemente esta denominación de átomos de elementos metálicos no sea demasiado feliz. ¿Por qué? Porque acá no dice catión core de elementos metálicos. El alumno, cuando ve la sustancia y está formada por un elemento metálico, tiene que asumir que todas las uniones son uniones metálicas, enlace predominantemente metálico, y la partícula constitutiva ya deja de ser un átomo, no es un átomo. El enlace covalente lo puedo distinguir porque los elementos que forman la sustancia corresponden a elementos no metálicos. Y el enlace va a ser predominantemente covalente cuando esos elementos no metálicos estén unidos entre sí, sus átomos estén unidos entre sí. Si los átomos son idénticos, se dice que el enlace covalente es absolutamente covalente. Pero puede existir el hecho de que los átomos sean diferentes. Por eso cuando el átomo es diferente, los átomos son diferentes, el enlace es predominantemente covalente. A su vez, el enlace covalente se va a establecer entre los átomos de elementos metálicos y no metálicos, con diferencia de electronegatividad menor a 1,7. Y entonces ahí tenemos que decir que el enlace será predominantemente covalente. Bien. Vamos a ver ahora el enlace covalente. Si vamos a trabajar con el modelo clásico, vamos a decir que interpretamos esta unión como una atracción electrostática entre átomos que comparten electrones. Y entonces, cuando uno interpreta el enlace covalente de esa manera, inmediatamente define valencia y número de oxidación. Entonces, la valencia de un átomo, cuando ese átomo está formando parte de un enlace covalente, es un número sin signo que corresponde al número de electrones que aporta al enlace y o comparte. Mientras que el número de oxidación me está indicando cuál es el átomo más electronegativo y cuál es el menos electronegativo. ¿Por qué? Porque al elemento más electronegativo le voy a colocar al número de valencia un signo menos y al menos electronegativo un signo más. El signo precede al número.
no solamente se escribe, sino que también se lo comunica oralmente. El número de oxidación de un elemento puede ser +3, +5, +7, o -1, -2, y -3, o -4. Es decir, el número de oxidación se escribe con signo y con número, es un parámetro bastante, una herramienta, digamos, bastante útil para saber si estamos formando estructuras estables, ¿no? Y entonces vamos a decir que la fuerza del enlace covalente es mayor cuando los átomos comparten mayor cantidad de electrones y cuando los átomos presentan menor radio. Esta conclusión deviene de considerar a los átomos como si fueran partículas que se atraen, núcleos con electrones, electrones con núcleos, y se repelen, núcleos con núcleos y electrones con electrones. Entonces, desde la física clásica, desde el modelo clásico, la atracción de estas partículas se da entre electrones y protones. Y se dice que cuanto más electrones están compartiendo los átomos para enlazarse, más fuerte es ese enlace. Y cuanto más chicos son los átomos, cuando los radios atómicos son más pequeños, las atracciones son más fuertes. Cuando uno habla de las manifestaciones energéticas, habla de una energía potencial de un sistema constituido por partículas en el infinito que se van acercando y comienza a haber una atracción. Todas las atracciones producen liberación de energía. Durante el curso de la interacción, a medida que disminuye la distancia, porque los núcleos se atraen con los electrones y los electrones se atraen con los otros núcleos, se va liberando energía y la energía potencial disminuye. El acercamiento va a seguir hasta que comienza a haber fuerzas repulsivas entre núcleo y núcleo y electrones y electrones. Y hay un acercamiento máximo en donde los átomos llegan a la distancia más cercana posible y configuran un sistema estable de menor energía. Se dice entonces que cuando hay un equilibrio entre fuerzas atractivas y repulsivas, se ha formado un enlace químico. Aquí tenemos una representación gráfica de cómo en la ordenada se encuentra la energía potencial de este supuesto sistema, y en la abscisa se encuentra la distancia entre los núcleos. Distancia entre un núcleo y otro núcleo. Y se observa cómo se van acercando los átomos y en ese acercamiento hay una liberación de energía y la energía potencial disminuye. Disminuye, 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 pero después de cierto acercamiento aumenta, 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 aumenta. Entonces hay un punto en donde el sistema tiene la mínima energía porque se ha liberado energía. Y la distancia es la distancia mínima a la cual las partículas que no son puntuales están unidas lo más cerca posible.
Entonces ahí vemos cómo disminuye la energía del sistema y cuál es la distancia entre los núcleos, y es una situación de equilibrio. Esa distancia entre átomos, que es la menor, menos de esa distancia no pueden coexistir los átomos unidos, se denomina longitud de enlace. Y esa distancia se puede conocer. Hay tablas que nos permiten conocer las longitudes de los enlaces. Y esa energía a la que llega el sistema, esa mínima, el mínimo de la gráfica, esa mínima energía que llega al sistema, se define como energía de enlace. Y es la energía que se libera, por eso tiene signo negativo, cuando los átomos se acercan y quedan separados solos por la distancia de máximo acercamiento y se forma un mol de enlaces covalentes. Por eso la energía de enlace tiene como unidades kilojoule por mol. Kilojoule es una unidad de energía y mol es la cantidad de enlaces que hay. La palabra mol es utilizada para determinar la cantidad de partículas idénticas. Es la unidad de la magnitud, longitud de cantidad de sustancia. La palabra mol también puede referirse a mol de entidades no observables. Mol de electrones, mol de protones, mol de enlaces. No solamente es aplicable a mol de moléculas o mol de átomos, también es aplicable a especies químicas como aniones y cationes. Aquí, en este caso, aparece la palabra mol como para referirse a 6,022 por 10 a la 23 enlaces covalentes. Un mol de enlaces covalentes. Aquí tenemos, y esto lo podemos obtener del apéndice de la página 375, distintas longitudes de enlaces y distintas energías de enlace. La pregunta que nos hacemos ahora es, con esta tabla que también figura en los libros y en internet, ¿quién me podría decir cuáles son los átomos que más fuerte están unidos? Los últimos. Perfecto. ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta? Porque la energía que se libera para formar un enlace donde se comparten, no sabemos cuánto se comparten. En ese caso es carbono-carbono, enlace triple, pero no sabemos todavía. Pero digo, me doy cuenta por la energía liberada. Se ha liberado 839 kilojoules por mol cuando se formó un mol de esos enlaces. Quiere decir que ese enlace de todos los que están ahí es el más fuerte. Esa energía liberada se puede usar tranquilamente para decir que entonces la energía que yo tengo que incorporar para romper un mol de enlaces es exactamente el mismo valor que la energía de enlace, pero con signo positivo. Y a esa energía se le llama energía de disociación de enlace.
disociar. Profe, ¿Quién habla? Timoteo le habla. ¿Cómo? Timoteo, le hago una consulta. Sí. ¿Esa energía se saca del apéndice? Sí, está en el apéndice. Fíjate, Ah, ok. mira, fíjate, ¿ves que dice acá? Ah, ahí está, ahí está. Acá, ¿lo ves? Sí, sí, sí. Bueno, bien. Esto es importante tenerlo en cuenta porque con el dato de cuánto se liberó cuando se formó el enlace, yo puedo saber cuánto necesito para destruir ese enlace. Y eso me va a servir, que lo habíamos hablado en la clase pasada, para fundamentar o justificar, porque estamos trabajando con valores medibles, para justificar cuando una reacción se va a producir y va a liberar energía, va a ser exotérmica, y cuando una reacción va a ser endotérmica. Es sencillo, es sencillo el razonamiento. Si yo conozco todas las sustancias y todos los enlaces de todas las sustancias que son reactivos de mi reacción, y conozco todas las sustancias que van a ser los productos de mi reacción, para que se forme para que se transforme los reactivos en productos, tiene que haber ruptura de enlace de los reactivos y formación de nuevos enlaces en los productos. Entonces va a haber un balance de energía. Lo que tiene que entrar para destruir los enlaces de los reactivos y lo que me devuelve la reacción química cuando se forman los productos. De ese balance sale un número que puede tener signo positivo o signo negativo. Esa diferencia de energía entre el estado final y el estado inicial, o simplemente esa diferencia de energía de lo que pongo y lo que recibo, es lo que me va a permitir a mí decir si la reacción química va a liberar energía o va a absorber energía. Esta es una de las aplicaciones más importantes que podemos sacarle para esta parte del discurso que estamos llevando a cabo. El número de oxidación de los elementos unidos por enlace covalente, cuando dos átomos del mismo elemento no metálico con la formación de un enlace covalente puro o apolar, el número de oxidación es igual a 0. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el enlace es 100% covalente, los átomos unidos del no metal son idénticos. Y entonces no existe el valor de la valencia, porque la valencia es un número que lo podemos aplicar cuando los átomos que se unen son diferentes, pero no cuando los átomos unidos son idénticos. Cuando los átomos unidos son idénticos, todos los enlaces son idénticos. Y se dice que ese enlace es un enlace apolar. No hay una distribución asimétrica de la nube electrónica compartida. La nube electrónica que comparten los átomos está distribuida entre los átomos, entre los núcleos, de igual manera, de igual forma. Y el número de oxidación es igual a 0. Cuando los átomos de distintos elementos forman enlaces covalentes, el elemento más electronegativo tiene un número de oxidación negativo y el menos electronegativo un número de oxidación positivo. Y para escribir una sustancia binaria, siempre a la derecha vamos a colocar el más electronegativo, excepto dos sustancias que son el amoníaco y los hidrocarburos, empezando por el metano. Se escriben en forma diferente, pero aunque se escriban en forma diferente a esta regla,
uno tiene que saber cuál es el elemento el más electronegativo, porque ese tendrá número de oxidación negativo, aunque estén escritos al revés. Vamos a ver ahora. Siempre vamos a escribir a la derecha el más electronegativo y a la izquierda el menos electronegativo. El agua, la sustancia agua, se representa a través del símbolo del hidrógeno y del oxígeno. Pensando que cada uno de los átomos quiere constituir una nube electrónica de 8 electrones, excepto el hidrógeno, que se quiere parecer al helio y quiere constituir una nube electrónica de 2 electrones, vamos a ver cuál es la distribución de cómo es la representación simbólica del átomo de hidrógeno con su electrón de valencia. Una es esta. Y otro átomo de hidrógeno con este electrón de valencia. Acá tengo 2 átomos de hidrógeno. Entonces ahora me dibujo todos los electrones de valencia del oxígeno. Entonces me pregunto, ¿cuántos electrones necesita el oxígeno para formar el octeto? ¿Y cuántos electrones necesita el hidrógeno para formar el dueto? Como el hidrógeno y el oxígeno no pueden, cuando están cerca, no son capaces de desprenderse de electrones o de incorporar electrones porque son elementos no metálicos, y cuando son elementos no metálicos no hay energía suficiente como para que se transformen en aniones o cationes, porque son elementos no metálicos. Entonces va a haber una suerte de compartir electrones. Para su representación vamos a dibujar un electrón del oxígeno desapareado y el otro va a quedar desapareado. Entonces va a quedar este dibujo. Es ahí cuando entonces el hidrógeno aporta su electrón. De esta manera uno tiene un esquema de cómo sería la estructura interna de la molécula de agua. Quiero aclarar otra cosa, que no lo dije antes. Estamos viendo enlace covalente y ahora vamos a, digamos, a focalizarnos en fórmulas que son representaciones de moléculas. Porque el enlace covalente también es la atracción entre átomos para sustancias que no forman moléculas. Eso lo vamos a ver cuando veamos propiedades. Entonces, aquí tendríamos la constitución de la molécula de agua. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Cuántos aporta el hidrógeno? 1 electrón. Entonces su número de oxidaciones más 1. ¿Cuánto aporta el oxígeno? 2 electrones. Entonces el número de oxidaciones menos 2. Por lo tanto, la valencia del oxígeno es 2 y la valencia del hidrógeno es 1. Y se intercambian las valencias. Eso lo aprendí en una clase práctica. Cómo intercambiar valencias para formar para representar una sustancia, para hacer una fórmula. Los 1 no se van a poner y entonces la molécula de agua quedará representada con un 2 como subíndice del hidrógeno que me está indicando que tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. ¿Cómo sé yo que son átomos? Porque son elementos no metálicos. Y los elementos no metálicos se atraen por enlace covalente y las partículas que se atraen son átomos. Entonces puedo leer 2 átomos y 1 átomo. Después, ese 2 me está indicando la constitución cuantitativa, la proporción cuantitativa en átomos que hay entre el hidrógeno y el oxígeno. Esa relación es 2 a 1. Lo más importante
es pensar cómo leo yo esa fórmula. Y esa fórmula, en principio, la leo siguiendo un razonamiento simple. Si son dos elementos no metálicos, sus átomos están formados por enlaces covalentes. De tal manera que todos completen ese octeto periférico y algunos elementos van a formar un dúo, un duplete. Más allá de esto, cuando veo la fórmula digo, la constitución de esta molécula es producto del enlace que establecen los átomos. No puede haber una constitución con 3 átomos de hidrógeno. No. La composición definida de las sustancias justamente está explicada esta composición a través de una simple interpretación de un modelo de enlace. Toda el agua que surja de cualquier medio, de cualquier fenómeno, de cualquier dispositivo, de cualquier digamos, transformación, todo el agua que yo identifique, extraída de donde sea, mientras sea agua, en el estado que sea, mientras sea agua, va a estar formada esa sustancia por moléculas que siempre van a tener 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Es decir, la proporción en que se encuentran los átomos, en este caso en una molécula, siempre es la misma. No cambia por el hecho de que el agua se produjo en la combustión de un hidrocarburo o el agua se produjo en la deshidratación de una sal. Esa agua es la misma. El agua que yo puedo obtener de algún sistema, si es agua, siempre tiene la misma proporción. Por eso, cuando uno empieza a hablar del enlace, tiene que referirse a por qué es importante que conozcamos al menos un modelo incompleto, un modelo muy básico, un modelo muy simple. ¿Por qué es importante? Porque ese modelo, así como lo vemos, me permite a mí decir que la molécula, en este caso de agua, no tiene cualquier proporción de hidrógeno y de oxígeno. Tiene una, es fija y es definida. Si vamos al amoníaco, ese amoníaco que se escribe distinto, tengo que hacer el mismo razonamiento. El hidrógeno está en el grupo 1, tiene un electrón, mientras que el nitrógeno está en el grupo 15, tiene 5 electrones. ¿Cuántos electrones le faltarían al hidrógeno para formar el duplete? 1 más. ¿Y cuántos electrones le faltan al nitrógeno para formar el octeto? 3. ¿Se podrían unir el nitrógeno con el hidrógeno? Bueno, sí existe la molécula del amoníaco, perfecto, se unen. ¿Cómo se unirían? ¿Qué les parece? Una de las maneras para unirlo, para hacer el esquema, hacer el dibujito, sería ubicar 3 electrones desapareados, cosa que después, en esos orbitales que tienen un electrón, perdón, dije orbital, pero no tendría que haberlo dicho, para formar ese dúo, ese duplete, entonces ingresa el hidrógeno con su electrón. El nitrógeno está aportando 3 de sus electrones al enlace, a todos los enlaces, 3, y cada hidrógeno un electrón. ¿Qué valencia tiene el nitrógeno entonces? 3. ¿Y el hidrógeno, cada hidrógeno? 1. ¿Qué número de oxidación tiene el nitrógeno entonces?
-3. Negativo, ¿Y el sí. hidrógeno? Positivo. +1. ¿Cuánto vale? 1. No. +1. Bien, +1. No solamente se escribe el más, sino también se lee. +1. Y la pregunta es, ¿cómo harían la suma ponderada de los números de oxidación? 3 por -1, -3. A ver, decime, ¿cómo sería la sumatoria de los números de oxidación ponderada? ¿Cómo sería? 3 por +1, menos Correcto. 3 por +1 más -3. 1 menos 3. ¿Y esto cuánto me da? 0. 0. ¿Me tiene que dar 0? ¿Me tiene que dar 0? Sí. Sí, profe, porque es eléctricamente. O sea, todas las fórmulas que nosotros vamos a hacer ahora de los compuestos son eléctricamente neutros. No tiene que dar 0, la suma ponderada de los números de oxidación tiene que dar 0. Bien. Bueno, esta es otra manera de representar al amoníaco o cualquier sustancia, cualquier molécula con guiones. Cuando se comparte un par de electrones, se puede colocar un guión. Cuando se comparten dos pares, dos guiones. Y si se compartieran tres pares, tres guiones. Particularmente, los enlaces nitrógeno-hidrógeno son enlaces polares. Son enlaces polares. Profe, una pregunta. Escucho, ¿quién habla? Jerónimo. Los otros... Guillermo, Jerónimo. Idelmo. Jerónimo. Ah, Jerónimo. Ay, no hay, Sí. hay palabras que no las escucho. Dale, dale. Los otros electrones, ¿no se ponen? Cuando pongo las líneas, Claro. no, Porque, no, no. Pero no, a veces me vas a ver a mí escribir esto, Ricardo. Muchas veces vos vas a ver esto. Que yo hago esto. No sé si lo ves. claro, porque en el libro hay veces que está, hay veces que no. Claro, sí, sí, pero a veces cuando necesito lo pongo, cuando no necesito no lo pongo. Pero cuando hago la estructura de Lewis, que es esta, lo tengo que poner. Está bien. Bien. Entonces, uno tendría que escribir el amoníaco de esta manera y decir que se llama mononitruro de trihidrógeno. Mononitruro de trihidrógeno. ¿Por qué? Porque todos los compuestos binarios se nombra el más electronegativo con un prefijo que indica la cantidad de veces que se repite y una terminación que es uro. Todos los compuestos binarios se nombran de la misma manera. Un prefijo que denota la cantidad de veces que se repite ese elemento y la terminación uro, excepto en los óxidos, donde el anión, lo vimos el otro día, que se llama óxido, tiene un nombre distinto a todos los demás aniones formados por un único elemento. Entonces, el amoníaco tendría que llamarse mononitruro de trihidrógeno. Pero no se llama así. Tiene una intención de no escribirlo así y tiene una intención de llamarlo amoníaco. Se lo hace intencionalmente. Igual que el hidrocarburo metano. Bien. Y ahora
volviendo, como para que no se olviden, ¿no? De que, excepto el amoníaco y el metano son elementos, son sustancias que se escriben al revés, fórmulas, vamos a trabajar con el oxígeno y el carbono. Ustedes me van a decir cuál es el más electronegativo y cuál se escribiría a la derecha. El oxígeno es el más electronegativo y se escribiría a la derecha. Muy bien. Ahora te doy otro dato. El oxígeno aporta 2 porque tiene valencia 2 y el número de oxidación que va a tener es -2. Mientras que el carbono va a aportar 4, la valencia es 4 y el número de oxidación es +4. Y todos tienen que tener 8. Entonces, escribo una fórmula que diga, intercambio las valencias. Y para que la fórmula sea mínima, voy a simplificar y me va a quedar esta fórmula, que se llama dióxido de carbono. El prefijo es di, porque hay 2, el nombre del anión es óxido, porque es oxígeno, de monocarbono. Ese mono no se pone, no se dice. Es dióxido de carbono. El carbono viene con 4 electrones porque está en el grupo 14, y el oxígeno viene con 6 electrones porque está en el grupo 16. ¿Cómo hace? O sea, ¿cómo puedo yo explicarme la unión entre el carbono y el oxígeno? ¿Qué les parece? Una de las maneras es tratar de hacer un esquema simétrico donde haya un átomo central. ¿Cuál creen que es el átomo central? El carbono. El carbono va a ser un átomo central de una estructura simétrica, una estructura más o menos prolija. Hacia arriba, hacia abajo, en los 4 vértices, los 4 lados del carbono, tendríamos que colocar los electrones, sus 4 electrones. ¿Qué les parece? ¿Los colocamos desapareados o los dejamos apareados como están ahí? Apareados. Bien, entonces, de esta manera, apareados, ahí se me chingueó un poco el electrón, tenemos una estructura donde el carbono tiene a su alrededor 8 y cada oxígeno 8. ¿Cuántos aporta el carbono? Los 4, valencia 4. Y como es el menos electronegativo, su número de oxidación es +4. Lo que quiero significar con esto en el día de hoy es justamente que cuando uno habla de los enlaces y no tiene toda la vida para estudiar química, y las teorías y los modelos, y los modelos actuales y demás, se tiene que arreglar como puede, al menos con estos esquemas o estos dibujos. Lo que quiero significar aquí, que en la molécula de dióxido de carbono no existe la sustancia simple de oxígeno. Existen 2 átomos de oxígeno unidos por enlace. ¿Cómo clasificarían ese enlace? ¿Simple, doble o triple? Doble. Doble. ¿Polar o apolar? ¿Hay diferencia de electronegatividad o no? Polar. Es polar porque hay diferencia de electronegatividad. Bueno, con ese esquemita, con ese dibujo, puedo entender por qué en la molécula del dióxido de carbono no hay sustancia de oxígeno, como en la molécula de agua no había sustancia de hidrógeno. Digo, y que la proporción en que la composición de la composición de átomos
de la molécula es siempre la misma. No importa de dónde venga el dióxido de carbono, cómo lo fabrique, de dónde lo saque. Profe, una pregunta. ¿La molécula va a ser polar incluso si las cargas están distribuidas de forma simétrica? No digo nada, eso preguntármelo más tarde. Bueno, dale. Es decir, porque yo hice ese dibujo porque me salió así, pero podría haberlo hecho en ángulo recto. Profe, yo ahí tengo una duda. ¿El oxígeno le comparte 2 electrones al carbono? Comparte 2 electrones con el carbono, sí señora, sí señorita, perdón. Entonces, o sea, porque yo veo el oxígeno y veo 8 círculos más 2 cruces en cada uno. ¿Me Ay, explico? porque hay dos que hay que sacar. No, perdón, gracias. Estos no van. Estos no Ah, van. No, estos no van. Tiene razón la señorita. Me olvidé de borrarlos. Claro, no, ahí está. ¿Se entiende ahora? sí, ahí sí, profe, gracias. Ahí está. Bueno. Bien. Entonces, una manera de representarlos también es así. Cada uno de los enlaces son enlaces covalentes polares. Y según como yo dibuje esta molécula, veremos si toda la molécula es polar o apolar. Eso es lo que le voy a contestar después al joven cuando llegue el momento, cuando nos toque este tema. Gracias. ¿Quién habló? ¿La señorita que habló es Delfina? Valentina, profe. Valentina, gracias. Por favor, tenés que hacer la vigilancia epistemológica vos acá, porque si no, vamos a generar problemas. Bien, gracias. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, acá hay una serie de elementos no metálicos que cumplen o no cumplen con el octeto y algunas fórmulas en donde se aprecia cómo se han intercambiado las valencias, conociendo las valencias, cómo se intercambian ellas y cómo se forman, cómo se representan las moléculas. Todas estas fórmulas representan moléculas, excepto esta sustancia, esta fórmula. Esta fórmula y esta fórmula no representan moléculas, no son moléculas. No son moléculas. ¿Por qué están acá? Porque hay ejemplos de elementos con algunos números de oxidación que vamos a ver sus fórmulas más adelante. Pero empiezan ahora a aparecer otras sustancias que sí están constituidas por átomos y que esos átomos están unidos por enlace covalente y no forman sustancias moleculares. Y esto hay que empezar a notarlo. Mira vos, entonces el enlace covalente no siempre me da seguridad de que la sustancia sea molecular. No. El enlace covalente es la fuerza que atrae a los átomos y esos átomos pueden constituirse en moléculas, pueden constituir moléculas o pueden formar otro tipo de sustancia, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, decimos que cuando la diferencia de electronegatividad entre los enlaces covalentes es 0,
los enlaces covalentes son apolares, son 100% covalentes, son covalentes puros. Cuando la diferencia de electronegatividad es positiva, los enlaces covalentes se denominan polares. Y aquí tenemos ejemplos de enlaces covalentes apolares. Hidrógeno-hidrógeno, oxígeno-oxígeno, cloro-cloro. Y de enlaces covalentes polares, hidrógeno-oxígeno, hidrógeno-cloro, carbono-oxígeno, azufre-oxígeno. Son enlaces covalentes, simples o dobles o triples, que pueden ser apolares o polares. Aquí tenemos un enlace covalente entre el hidrógeno y el flúor. Se dice que la molécula del fluoruro de hidrógeno, del monofluoruro de hidrógeno, tiene un enlace covalente entre el flúor y el hidrógeno que es polar. ¿Qué significa eso? Que la nube electrónica compartida está más atraída hacia el más electronegativo y deja empobrecido al hidrógeno con electrones. Esa representación, la representación de decir está enriquecido con electrones o está empobrecido de electrones, se resuelve escribiendo sobre el más electronegativo un diferencial de carga negativa y sobre el menos electronegativo un diferencial de carga positiva. Y la magnitud de ese, digamos, vector que representa al enlace covalente polar es la diferencia de electronegatividad. Lo importante que aprendamos ahora es que cuando el enlace es polar, uno puede decir que sobre el más electronegativo hay una riqueza electrónica y sobre el menos electronegativo hay una pobreza de electrones. La molécula sigue siendo eléctricamente neutro, pero con una distribución asimétrica de las nubes electrónicas compartidas. Bueno, esto era para resolverlo acá en clase, pero el tiempo no me da para resolverlo, así que lo voy a dejar planteado para que ustedes lo resuelvan y lo corroboren con la respuesta. Simplemente con estas sustancias que sí son moléculas todas, yo rescaté qué número de oxidación tenían los elementos más electronegativos, los átomos de los elementos más electronegativos, y me di cuenta que no pasaba, que no eran mayores, no tenían valor absoluto mayores que 4. Sin embargo, el número de oxidación del menos electronegativo, su valor absoluto arranca de 1 y puede terminar en 7. Hay valores de número de oxidación que son correspondientes a las valencias, ¿no? Y que en nuestro caso, ¿qué significa? Y eso es lo que me importa, que el número de oxidación de un elemento en un enlace covalente sea más 4. ¿Qué significa eso? Que el elemento, el átomo, perdón, de ese elemento, aportó 4 electrones al enlace. Lo repito. Sí, profe, por favor. Bien. ¿Qué significa que un átomo de un elemento no metálico tenga número de oxidación más 4 cuando forma un enlace covalente? ¿Qué significa? Que ese átomo aportó a ese enlace covalente 4 electrones. ¿Y qué significa que un elemento en un enlace covalente presente número de oxidación menos 4?
que aportó 4, pero él es el más electronegativo. Que aportó 4 al enlace, pero es el más electronegativo, por eso tiene un signo menos. Entonces, cuando uno estudia números de oxidación, cuando uno aplica, números de oxidación, tiene que empezar a recordar algunas definiciones que no son a lo mejor las definiciones científicas del nivel más alto de la ciencia, pero que nos sirven a nosotros para interpretar qué son esos números. Entonces, con este modelo sencillo de enlace covalente, podemos ver la composición definida de las sustancias, de las moléculas, y además cómo sacar los números de oxidación y las valencias. Repito, cuando el enlace es covalente, la valencia o los números de oxidación refieren a electrones aportados. A electrones aportados podrían ser compartidos también, pero aportados en primera instancia. Este aportó 4, tiene número de oxidación, tiene valencia 4. Si es más electronegativo, será menos 4 el número de oxidación, y si es el menos electronegativo, más 4. Bien, vamos a ver ahora el enlace iónico. El enlace iónico, para distinguir cuando en una sustancia binaria se presenta el enlace iónico, decimos que nos fijamos en los elementos que forman la sustancia. Esos elementos son los más, están en los extremos de la tabla periódica. Grupo 1, grupo 2, algunos elementos del bloque P y del bloque D, metales, y elementos del grupo 16, 17 y algunos del grupo 15. Bien a la derecha y bien a la izquierda. Y la diferencia de electronegatividad tiene que ser un valor mayor o igual que 1,7. ¿Qué ocurre? A veces esa diferencia nos pone un corset y dice, no, esta diferencia me da 1,6. Entonces lo descarto, no es iónico. En ese caso, los docentes le vamos a indicar cómo vamos a interpretar determinadas sustancias binarias por otras propiedades. Pero en este momento vamos a trabajar con ejemplos, digamos, típicos, emblemáticos, ejemplos que no hay duda y que tienen una sola respuesta. No son ambiguos. El enlace iónico, entonces, son átomos metálicos representados por la letra M, que liberan electrones y se transforman en catión, ion positivo, y liberan tantos electrones como necesidad tenga el átomo de tener una estructura parecida a la de un gas noble. De esa manera, el metal se transforma en un catión y libera electrones. Acá, la palabra aporte no existe. No aparece el aporte, no. Se libera, se le fueron. Los electrones más energéticos, los electrones de valencia, algunos electrones de valencia. Miren todo lo que digo. Los electrones más energéticos, los electrones de valencia, en algunos casos algunos de los electrones de valencia, pero siempre los electrones más energéticos, son los que primero, son los que se van a ir con mayor facilidad. En la naturaleza, uno en un laboratorio puede sacar todos los electrones que quiera, hasta puede formar un plasma. Los puede sacar, sí, en un laboratorio los puede sacar. En la naturaleza aparecen especies químicas que le falta 1, 2 o 3 electrones. Y aparecen especies químicas que tienen 1, 2 o 3 electrones de más, pero nada más. Entonces,
Acá vemos como si fuera un mecanismo, pero ojo que esto es didáctica. Es la manera que tenemos de mostrar a los estudiantes cómo es la representación de la pérdida de un electrón, o de 2 electrones, o de 3 electrones. Perdió N electrones, la carga de lo que queda es N, N más. Mientras que el átomo no metálico, NM le puse yo, toma electrones. Acá la palabra compartir no va. Acá tomó, incorporó. Y ese electrón se ubicó en el nivel más alto de energía del receptor. Y se transformó, ya no es más un átomo, es un anión. Es un ion negativo. Ahora estamos en condiciones. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay un juego de energías explicado matemáticamente a través de un balance energético, que hay átomos que desprenden electrones y otros átomos que los reciben. Y cuando ellos se encuentran a una distancia de atracción, entonces se constituye en el enlace iónico, la atracción de los átomos, de los cationes y los aniones. Por eso el N tiene que ser entre 1 y 3. Profe, te hago ¿Quiere una el N, pregunta. profe? Habla, perdón. ¿Quién habla? Gianluca, ¿quiere el N, profe? Disculpame que pregunte. Sí, el N es el número de electrones que puede partir de un átomo, que puede salirse del átomo. Ah, muchas gracias. Fíjate que el N es el mismo N que aparece ahí en la representación. N electrones. Ese N, o la carga del ion, ese N no puede ser mayor que 3. Sí, ahí entendí. ¿Está? Gracias. Sí. Quiere decir que no podés tener cationes con carga 4 más, por ejemplo. No podés. Gracias. La partícula más cargada, ¿cuál es entonces? La que tomó electrones. ¿Cuál es la partícula más cargada que tenemos según esta diapositiva? Un ion que tiene ¿cuántas cargas positivas o cuántas cargas negativas? 3. 3, claro, bien. Profe, yo te hago una pregunta. Pero ¿cómo no? ¿Quién sos? Valentina, de nuevo. Dale, Valentina. Cuando hablas de enlace iónico, digamos, el metal libera electrones y el no metal los toma, ¿pero forman juntos una nueva sustancia o quedan separados? Bueno, el mecanismo por el cual se forma la red cristalina, es una red cristalina, acá no existen las moléculas. Entonces, todos los iones se van atrayendo en toda dirección y sentido, porque son partículas que tienen campos eléctricos esféricos. Entonces, en toda dirección y sentido, se empieza, o sea, alrededor de un ion, catión, hay un montón de aniones. Y alrededor de cada uno de esos aniones hay un montón de cationes. Y alrededor de cada uno de esos cationes hay un montón de aniones. Entonces, se forma una red cristalina tridimensional de aniones y cationes. Ah, buenísimo, gracias. A ver, ¿qué pasa entre el elemento calcio y cloro? Si uno toma la tabla periódica, se da cuenta que entre el elemento calcio y cloro, que están bien separados, uno es metálico y el otro es no metálico, la diferencia de electronegatividad es mayor que 1,7. Entonces dice, si la diferencia de electronegatividad es mayor que 1,7, el catión va a ceder electrones y el anión los va a tomar. Entonces, el catión, que tiene 2 electrones en su último nivel, se va a transformar en un ion con 2 cargas positivas. Y el átomo de cloro, que tiene 7 electrones en el último nivel, para tener 8 va a tomar un electrón. Por eso necesitamos 2 átomos de cloro para que puedan aceptar los 2 electrones del calcio. Entonces se forma el anión cloruro y el catión calcio.
se logró cuando aparece la partícula cloruro? ¿Qué se logró cuando aparece la partícula catión calcio? ¿Qué se logra? Se logra que apareció una especie química, catión, anión, especie química, que ahora encontró su lugar en el mundo. Ahora es estable. ¿Por qué? Porque satisfizo los 8 electrones de un último nivel. Cuando uno piensa en una fórmula estructural, no puede pensar que comparten electrones. No. Tengo que indicar, primero, que el enlace no es covalente, que es iónico, y tengo que marcar perfectamente cuáles son las partículas constitutivas. Eso se llama fórmula estructural. La representación simbólica que me permite a mí meterme en la intimidad de esa materia y decir, no son átomos, son iones. Un catión calcio y 2 aniones cloruros. Esa es la manera que tenemos los docentes de química para mostrarles a los estudiantes que la fórmula dicloruro de calcio como fórmula empírica en realidad no está formada por átomos, está constituida por iones. La proporción, la composición es definida. Todo el cloruro de calcio que encuentre va a estar formado, cada 2 cloros, un calcio. Eso es cierto. No va a haber, no existe el tricloruro de calcio. Energéticamente no se puede. Existe el dicloruro de calcio. Y esa composición me la da este tipo de enlace, que a su vez está explicado en esta aula a través de un modelo físico que es incompleto y que es bastante rudimentario. Sin embargo, nos puede llegar a servir a interpretar esta fórmula estructural. A la izquierda se coloca el símbolo del catión. Y el símbolo de un catión se escribe de la siguiente manera. El símbolo del elemento y un supraíndice, donde primero se pone un dígito y después un signo. Es el catión calcio 2 más. Es una partícula que tiene 2 cargas positivas. Punto. El punto significa que una parte es la parte catiónica y la otra parte es la parte aniónica. Separada, o sea, es una separación. Y ahora vamos a ver por qué tenemos que poner el punto. En este caso particular no se puede apreciar. Lo vamos a ver en otro ejemplo. ¿Por qué se pone un 2? Un 2 se pone para indicar que por cada catión calcio siempre tiene que haber 2 especies químicas cloruro, 2 aniones cloruros. Ese 2, que en mi fórmula empírica constituía la valencia del calcio, que en mi fórmula empírica era el subíndice del cloro, ahora pasa a ser, ¿qué cosa en la fórmula estructural? ¿Cómo se denomina este número 2 cuando está en esta fórmula estructural? Acá se denomina subíndice. ¿Y acá cómo se denomina? ¿Coeficiente estequiométrico puede ser? Correcto, coeficiente. El subíndice de la fórmula empírica, cuando el enlace iónico se tiene que representar
como coeficiente del ion que corresponda. Y ese coeficiente afecta únicamente a ese ion. Entonces, ¿qué significa que un elemento tenga valencia 3 cuando forma parte de un enlace iónico? ¿Qué significa que un elemento tenga valencia 3 cuando forma parte de un enlace iónico? Significa que perdió o que tomó 3 electrones. No lo sé. Bueno, ahora te digo algo más. ¿Qué significa que un elemento muy electronegativo tiene valencia 3 en un compuesto binario iónico? En un enlace iónico. Muy electronegativo. ¿Qué significa la valencia 3? Que ganó 3 electrones. Que ganó 3 electrones. Y si yo te hubiese dicho que el elemento es el menos electronegativo y tiene valencia 3, ¿qué me hubieses contestado? Que los perdió. Que los perdió, correcto, muy bien. Eso es lo que ustedes se tienen, cuando estudian juntos, se tienen que preguntar, che, ¿y qué significa este número para este enlace o para esta cosa? Siempre el diálogo tiene que existir. Preguntarse a uno mismo. Ojalá pudiera estar con otra para preguntarse juntos y dialogar. Vamos a ver acá. Aluminio y oxígeno. Si sacamos la diferencia de electronegatividad de estos elementos tan diferentes, uno es un elemento metálico y otro es un no metálico, vamos a comprender que la atracción entre ellos va a ser una atracción entre iones, que el enlace va a ser predominantemente iónico. El aluminio tiene 3 y el oxígeno tiene 6 y le faltan 2. El oxígeno siempre arrebata, agarra todo lo que tiene, todo lo que puede. Toma 2, se transforma en un anión. Y el aluminio tiene tendencia a perder los 3. La pregunta es, ¿cuántos electrones en total se debieran transferir para que haya una estructura eléctricamente neutra y estable? 6 electrones. No escuché, Valentina. Si sos Valentina. Podrían ser 2 de aluminio con 2 de oxígeno. ¿2 aluminio? Claro. 2 de aluminio con 3 de oxígeno. Ah, entonces, ¿cuántos electrones se transferirían? 6. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, el oxígeno tomará electrones para completar el octeto. La partícula posee ahora 8 electrones en su nivel más alto de energía. Es el anión óxido. Por favor, registren esto. Anión óxido. Y su representación simbólica es esa. Va cualquiera de las dos, pero yo siempre hago esta porque es más simple. No le dibujo todos los electrones. El aluminio perderá electrones. Él puede, no tenemos tiempo de explicar por qué el aluminio puede liberar 3, no tenemos tiempo. El que quiera este tema, yo encantadísima, en las horas de consultas que se van a publicar la semana que viene, mañana ya se van a publicar para la semana próxima. La partícula posee ahora 8 electrones en su nivel más alto de energía, es el catión aluminio. Y lo voy a dibujar de esta manera. Fíjense cómo yo representé, el catión aluminio. El símbolo del elemento y un supraíndice formado por un dígito y un signo. Digo, el aluminio en este enlace tiene valencia 3 y su número de oxidación es más 3. Y su catión se escribe así. Repito, el aluminio tiene valencia 3 porque perdió 3 electrones. Su número de oxidación es más 3 porque es el menos electronegativo. Y el catión de aluminio se escribe así. Al 3 más.
La fórmula estructural entonces es un poco más compleja que antes. ¿Por qué? Porque tengo que indicar la proporción estequiométrica en que está. La proporción, la composición definida del compuesto. Entonces, el 2, que es el coeficiente del catión aluminio, no multiplica al anión oxígeno, al anión óxido, porque hay un punto de separación. Ese 2 afecta directamente al catión aluminio y no afecta al anión óxido, mientras que el 3 afecta directamente al anión óxido. Esto me hace pensar entonces que la suma ponderada de todas las cargas que hay en esta fórmula es 0, que es lo que estaba buscando que sea eléctricamente neutro. Si yo conozco la fórmula estructural, puedo entonces escribir la fórmula empírica. Y observo que lo que figura como subíndice ahora pasa a ser coeficiente de mi fórmula estructural. La fórmula empírica me está demostrando que la composición del óxido de aluminio, trióxido de aluminio, es 2:3 entre aluminio y oxígeno, ¿no? La relación aluminio-oxígeno. Y siempre va a ser la misma. Si voy al Caribe y me traigo un poco de tierra y hago una buena purificación y hago procesos térmicos, logro por muchos procesos térmicos purificar el trióxido de aluminio. Y ese trióxido de aluminio que traje del Caribe, mezclado con otras cosas, tiene la misma composición que el trióxido de aluminio que obtuve por síntesis en mi laboratorio. Es exactamente igual, porque es trióxido de aluminio. No hay otra manera de escribir la fórmula del óxido de aluminio. Por lo menos, digamos, no hay otra composición, no tiene otra composición. Y esta es la composición mínima del trióxido de aluminio. Vuelvo a rescatar lo que dije al principio. El conocimiento, aunque sea un conocimiento muy básico, muy simple, de lo que significa el enlace químico, me permite a mí determinar la composición de mi sustancia. Cosa que las fuerzas secundarias no lo permiten. Por eso es tan importante arribar al aula para escribir fórmulas teniendo al menos un mínimo conocimiento de qué significan los subíndices y de qué significan las cargas y los coeficientes. Este es el humilde aporte que desde una clase de teoría podemos hacer para el aprendizaje en las clases de problemas, en las clases de formación práctica. Estos temas parecen desarraigados, parecen que el profesor de práctica va por un lado y el profesor de teoría va por el otro, pero no es así. Las dos cosas se están trabajando simultáneamente, posiblemente con metodologías o con contenidos distintos. Uno aplica una técnica para obtener una fórmula y el otro explica mínimamente un fundamento. O sea, el contenido que se discute es un contenido conceptual, mientras que en el aula es un contenido procedimental. Y en el laboratorio el tema se desarrolla a otro nivel. Se puede ver, se puede observar cómo este tema está presente también en una experiencia de laboratorio. Digo, para que vayan no tan crudos a la clase de problemas o a la clase práctica del jueves, sepan entonces de dónde salen las valencias, de dónde salen los números de oxidación,
qué significan esos subíndices, cómo se los usa. Después lo hago como enseña en la clase práctica, pero al menos ya tengo idea de qué significa la carga de una partícula, qué significa que la unión es entre átomos, qué significa que la unión es entre iones. El enlace iónico yo lo puedo interpretar desde un modelo clásico como la fuerza de atracción electrostática entre iones de carga contraria. Entonces, apelando a ese modelo clásico y pensando en el modelo de partículas que utilizan los físicos, que son partículas puntuales, y que las cargas, las partículas, cuanto mayor es la carga y menor es su radio, más fuertemente se atraen, puedo entonces hacer una inferencia y decir, el enlace iónico será más fuerte cuando las cargas estén más juntas, o sea, cuando los radios iónicos sean menores, y cuando el valor absoluto de esas cargas sean los más altos. Y entonces, bueno, acá repetimos la valencia, el número de oxidación, los distintos elementos, otra vez la valencia, el número de oxidación, y entonces acá tenemos ejemplos de cómo es la fórmula estructural entre el cloro y el sodio, qué tipo de unión forman el cloro y el sodio, que va a ser catión sodio, anión cloruro. No se le ve no se le ve la carga acá, ¿eh? Esto es, no se le ve porque lo tapa la flecha. La fórmula empírica será cloruro de sodio, y ahora vamos a agregar una representación más. Cuando le ponemos el estado de agregación, ahora... Sí. Soy Giovanna. ¿Puede volver atrás, donde estaba lo de la fuerza de atracción entre el enlace iónico que no te llegué a copiar? Ahora te lo mando de nuevo, pero hablo de esto y lo volvemos a repetir. No te Dale, gracias. Cuando al cloruro de sodio le agregamos el estado de agregación, ya no es más una fórmula, ya no es más un catión, ya no es más un anión. Ahora, ¿esto cómo se lee? ¿Alguien sabe? ¿Puede ser cloruro de sodio en estado sólido? Claro, y se lee 1 mol de cloruro de sodio. 1 mol de monocloruro de sodio. Ya no es uno, no es una fórmula. Por el estado es 1 mol de cloruro de sodio. ¿Cuándo van a saber ustedes cuál es el estado natural que tienen estos compuestos? La semana que viene. Ahora le vamos a poner al cloruro de sodio la S de sólido. Valencia del sodio 1, número de oxidación del sodio más 1, valencia del cloro 1, número de oxidación del cloro menos 1, suma ponderada 0. Bien, lo que me decía Giovanna era esto. ¿Esto era, Giovanna? Creo que era Giovanna. Sí, profe. Fíjate, es más fuerte cuanto más alto es el numerador y más chico es el denominador. Entonces la fuerza de atracción que está expresada a través de una relación con un numerador y un denominador, porque yo asumo que la distancia que figura en esa expresión matemática son los radios, las distancias entre los radios de las partículas, la distancia vendrían a ser los radios de las partículas, y las cargas son las cargas de los iones.
cuando esa distancia es mínima, cuando es la mínima, porque cuando se acercan los aniones y los cationes, cumplen, o sea, se cumple la misma distribución de energía que vimos el otro día, que vimos en la diapositiva anterior. La energía potencial del sistema disminuye hasta que llegan a un nivel en donde se equilibran las fuerzas repulsivas y las fuerzas atractivas. Hay un mínimo acercamiento que corresponde en este caso al radio de los iones. Entonces, cuanto más chicos son los iones y más cargados, la fuerza atractiva es mayor. Y entonces, inmediatamente hablando ahora en forma macroscópica de un mol de sustancia, la energía liberada cuando los iones se acercan y quedan separados solos por la distancia de máximo acercamiento, formando un mol de sustancia iónica, se conoce con el nombre de energía de red. ¿Es la energía de enlace, profe? Y es lo mismo, nada más que la energía de enlace se definió siempre de la misma manera para el enlace covalente. Pero hay una energía del enlace iónico, pero acá se llama enlace de energía de red, porque los iones, para formar la sustancia, no son dos solamente, un anión y un catión. Es un mol de aniones y un mol de cationes. Y ese mol de aniones y ese mol de cationes o esos 2 moles de aniones y 3 moles, y 2 moles de cationes y 3 moles de aniones, ese mol de sustancia, cuando se forma, se libera una energía. Y esa energía se conoce con el nombre de energía de red. La formación de enlaces iónicos más fuertes viene acompañada con una mayor cantidad de energía liberada. Recordemos entonces cómo varían los radios, aunque sea atómicos. Los radios iónicos siguen la misma tendencia, pero ahora tenemos la tabla periódica que vimos el otro día. Radios atómicos. En un grupo aumentaba hacia abajo y en un periodo aumentaba hacia la izquierda. Y vamos a ver las energías de red que figuran en el apéndice de compuestos binarios formados por metales, elementos metálicos y elementos no metálicos, a los que le tendríamos que determinar la diferencia de electronegatividad. Si ustedes le determinan la diferencia de electronegatividad a los átomos de estos compuestos, van a obtener diferencias de electronegatividad superiores a 1,7. Por lo tanto, van a asumir que estas fórmulas empíricas o mínimas representan sustancias iónicas. Perdón, representan la unión iónica, compuestos iónicos. Como no tiene el estado sólido, no puedo decir que es la sustancia. Pero, cuando uno habla de energías de red, dice kilojoule por mol. Entonces, para que esta tabla sea coherente con lo que estamos diciendo, al lado de cada una de las fórmulas habría que escribirle la S de sólido. ¿Por qué? Porque todos los compuestos iónicos a temperatura ambiente son sólidos. ¿Y cómo lo sabe? Ya lo voy a explicar.
no es el momento, eres ahora. Como todos los compuestos iónicos, todos los compuestos iónicos son sólidos, entonces ahora ese valor de energía tiene sentido porque es la energía que se libera cuando se forma un mol de cloruro de litio, un mol de cloruro de sodio, un mol de óxido de magnesio. Y si el enlace iónico es más fuerte, cuanto más chico es el ion, en este caso más chico es el radio atómico, y cuanto más cargados son los iones, de todos estos valores, ¿cuál es el valor que me indica que la sustancia presenta el enlace más fuerte? ¿Cuál es el valor que es el indicador de que estoy en presencia de una sustancia que tiene el enlace iónico más fuerte? ¿Me escucharon la pregunta? Yo no, profe. ¿Cuál de todos esos números me indica que el enlace iónico es el más fuerte? El del 3900. Correcto. Entonces, bueno, el óxido de magnesio es el que presenta el enlace iónico más fuerte entre el óxido de calcio, el monóxido de estroncio y el monóxido de bario. ¿Por qué? Porque a igualdad de anión, mientras el anión se mantiene constante con su radio y con su carga, la variable que se modifica es el radio del catión. Y como el magnesio está más arriba que el calcio, el estroncio y el bario, es el que posee el radio más pequeño. Por lo tanto, entre el monóxido de magnesio y el monóxido de bario, el que tiene el enlace más fuerte es el monóxido de magnesio. Es el que va a costar más romper ese enlace, es el que más va a costar para romper ese enlace. Por eso allí dice que la consecuencia es la siguiente. La energía para disociar el enlace óxido de magnesio supera a la energía para disociar el monóxido de calcio. ¿Por qué? ¿Por qué digo esta consecuencia? Porque lo que se liberó cuando se formó es el valor más alto en valor absoluto. En valor absoluto. Lo mismo pasa con la serie de los cloruros. Lo mismo pasa con la serie de los cloruros. En la serie de los cloruros, la energía para romper el enlace, para disociar a esos iones, la mayor que tengo que poner es para el cloruro de litio. Porque cuando se forma el cloruro de litio, por ser el catión más pequeño de toda esa serie, sodio, potasio, catión rubidio, catión cesio, es la que libera mayor energía en la formación. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que para los exámenes van a tener que manejar muy bien los conceptos de energía de enlace, energía de disociación, energía de red, porque es necesario para saber
alguna de las propiedades que vamos a estudiar más adelante. Profe, una pregunta. Bueno, ahora vamos a presentar, que sí, mientras presento, díganme. Sí, no, si podría volver a decir la diferencia entre energía de enlace y la de red. O sea, el concepto es el mismo, es la energía liberada cuando se forma un mol. ¿Un mol de qué? En la energía de enlace, un mol de enlaces covalentes. Y en la energía de red, un mol de qué tipo de enlace. Iónico. Perfecto, listo, esa es la diferencia. Gracias, profe. Bueno, ahora vamos a presentar el comienzo del enlace metálico. Lo vamos a empezar ahora y lo vamos a terminar la clase que viene. Yo quería terminarla hoy, pero evidentemente no pude. Ustedes díganme si ven algo. Profe, ahí no estás compartiendo. No se ve nada todavía, profe. Bien. ¿Ahora? Ahora sí, profe. Ahora sí. Bien. Bueno, la idea era presentarles hoy, en estos 10 minutos que quedan, el enlace químico en los metales. Y acá dice 2 modelos de explicación. Capítulo 7. Seguimos con el capítulo 7. 2 modelos. Para eso necesitamos que recordemos cómo están distribuidos en la tabla periódica los elementos según los bloques. Recuerden que esta era una visión submicroscópica de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque al dividir la tabla periódica en bloques, estamos describiendo a los electrones según sus configuraciones electrónicas. Y las configuraciones electrónicas son no observables. Y aquí tenemos 3 bloques. Vamos a trabajar con 3 bloques. Ya les dije que algún día les voy a leer un texto de las tierras raras. 3 bloques. El bloque S, el bloque D y el bloque P. Y estos son los elementos metálicos que están atraídos por un tipo de fuerza atractiva y sus partículas constitutivas se llaman cationes core. Repito, estos, hay otros también, que son los del bloque F. Estos son los que vamos a considerar constituidos por partículas que se llaman cationes core. ¿Falta alguien? Perdón, ¿falta alguno de los metales en estos bloques? ¿El germanio? Correcto. Entonces, todo el mundo tiene que anotar. El germanio no está dentro de la presentación de los metales. ¿Por qué? Y el antimonio. Ay, ¿por qué? Puede ser que se comportaban como... ¿Cómo?
que podría ser porque se comportaban tanto con las dos propiedades, digamos, de los dos. Porque tienen propiedades, o sea, son semimetales, pero fundamentalmente se los puede considerar metales, obviamente, pero yo necesito, hacer una diferencia. Las propiedades del germanio, particularmente el germanio, ¿alguien sabe para qué se usa? Puede ser que se use para transistores el germanio. Sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. El germanio y el silicio se usan para circuitos electrónicos porque son semiconductores. Y si yo le tengo que explicar a un estudiante de ingeniería que por única vez va a ver química, ¿qué es un semiconductor? Le tengo que decir que los semiconductores son malísimos conduciendo la corriente eléctrica. Son malos conductores de la electricidad y de la energía térmica. Son malos. Mientras que el resto de los elementos que se consideran metales son buenos conductores. Algunos mejores que otros, pero son todos buenos conductores. Para poder explicar esa diferencia, necesito decir lo siguiente. El germanio está constituido por átomos, mientras que los metales están constituidos por catión-core. A partir de esa diferencia, cuando explique esas diferencias, pues yo ahora voy a estar con los metales, pero pongan en sus carpetas el germanio desde el punto de vista de sus partículas constitutivas y su propiedad eléctrica, no es considerado un metal. Es un poco al revés. Yo necesito hacer la distinción para poder explicar las propiedades, ¿no es cierto? Por eso digo, macroscópicamente hablando no es un conductor, es un mal conductor. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Si todos los metales conducen, bueno, explícame por qué conducen los metales y después voy a poder entender por qué el germanio es un mal conductor. Correcto, ahí empezamos. Entonces, vamos a ver, la clase que viene vamos a ver dos modelos. El modelo clásico y el modelo cuántico. Para este enlace, y para poder explicar por qué los metales conducen la corriente eléctrica, y para poder explicar cómo se determina la fuerza del enlace metálico, cuándo un enlace metálico es más fuerte, y para explicar el brillo de los metales, no me basta, no me alcanza, no puedo hacerlo con el modelo clásico. El modelo clásico hace agua para la explicación de algunas cualidades de los metales. Pero como estamos en una clase de química y no en una clase de materiales, ni de ingeniería de los materiales, ni de ciencia de los materiales, estamos en química, lo que nos corresponde a nosotros, como profesores de química, es demostrarle a los estudiantes cuándo un enlace es más fuerte que otro. Y ahí termina todo. Todo lo demás, se utiliza, se infiere a partir de esta estructura o de estas afirmaciones. Entonces, dimos la fuerza del enlace covalente, dimos la fuerza del enlace metálico, bueno, tenemos que hablar de la fuerza del enlace iónico del enlace metálico.
¿Qué es lo que le compete a los químicos? A los químicos no les compete determinar cuál es el mejor conductor, cuál es el mejor semiconductor. No, no. El químico habla de cómo están atraídas las partículas en una sustancia. De eso habla el químico. Y de cómo la sustancia se transforma en otra sustancia. De eso habla el químico. Ahora, que en este curso se utilice lo que hablan los químicos para inferir propiedades de las cuales hablan los que están en asignaturas como la ciencia de los materiales, eso es un atributo que nosotros nos hemos tomado para que ustedes vean cuál es la relación entre la estructura y las propiedades. Entonces, el modelo clásico no me alcanza, no me sirve para determinar la fuerza del enlace metálico, que lo vamos a determinar a través de un modelo totalmente diferente, o sea, no diferente, distinto. Me voy al otro paradigma, me ubico en el paradigma cuántico. Entonces, ahora digo que el modelo clásico, lo único que el modelo clásico podría llegar a explicar a través de un modelo teórico es que los metales no están formados por átomos fijos en una red. Los metales están formados por iones positivos fijos en una red que solo oscilan y solo rotan en sus posiciones. El enlace metálico no se explica entre dos átomos de metales, se explica en una red de átomos de metales, en un mol de átomos de metales. Pero en realidad no son átomos, son cationes. Cationes al que les faltan todos los electrones de valencia. Cationes al que cuando se formaron no tienen a los electrones de valencia. Entonces, la teoría del mar de electrones propone que el cristal metálico esté formado por cationes. Drude no dijo que eran cationes core, dijo que eran partículas positivas, nada más. Nosotros después reconocimos, le pusimos el mote de catión core, que es el núcleo del átomo con los electrones core. Y todos los electrones de valencia de todos los átomos se encuentran entre los cationes core. Los cationes core están formados por los núcleos y por los electrones core. Un catión core de sodio está formado por 11 protones y 10 electrones, un catión core de aluminio por 13 protones y 10 electrones, un catión de hierro core, catión core de hierro por 26 protones y 18 electrones, y un catión core de plomo por 82 protones y 78 electrones core. Estas son las partículas positivas que Drude y Lorentz hablaban. Y esas partículas se encuentran en un cristal. Pero son todas positivas, se repelen. No, porque entre las partículas se encuentran lo que se conoce con el nombre de electrones deslocalizados. Esos cationes lo único que hacen es oscilar, pero si los caliento, si yo entrego energía térmica a ese metal, esa oscilación es mucho más amplia. Y es posible que el movimiento de los electrones de valencia que están entre esos cationes se vea impedido. Los electrones de valencia se trasladan deslocalizadamente entre los cationes core por todo el cristal sin pertenecer a ningún átomo en particular. Por eso se dice que es una estructura con electrones deslocalizados. Estructuras con electrones deslocalizados quiere decir que hay una estructura, digamos, con partículas que están en determinadas posiciones fijas, pero hay una nube de electrones que no pertenecen a ningún átomo en particular y se encuentran distribuidos en todo el cristal. Drude lo representó como una nube o como un mar de electrones o como un gas de electrones. Bueno, acá tengo la distribución electrónica de los cationes core que habíamos
trabajado en una oportunidad, como el calcio, el zinc, el galio. Y acá entonces tenemos una representación, lo que significaría para alguien que está con un papel y un lápiz, digamos, porque estoy dibujando algo o haciendo un esquema en 2 dimensiones. El cristal tiene cationes core en una red tridimensional. Son cuerpos. Y todos esos cationes core no se repelen entre ellos, porque entre ellos hay una estabilización de este modelo, que son los electrones de valencia, que circulan por todo el cristal. Para Drude y Lorentz, la estabilidad del cristal se debe a los electrones deslocalizados. Porque si no existieran ellos, esos cationes se rechazarían y se rompería, se destruye. Y el modelo se autodestruye. Entonces, el catión core es la partícula protagonista de los metales, en un modelo que es el clásico. Figuras de enlace metálico y figuritas con los modelos de Drude hay por toda la web. Pueden mirar. Acá simplemente tenemos una imagen de 2 dimensiones de cómo estarían ubicados los cationes core y entre ellos deslocalizados los electrones de valencia. Y la clase que viene empezamos con el modelo cuántico del enlace metálico. Por hoy terminamos la clase, se cierra la grabación, continuamos a partir de este momento para la grabación que viene.